vamos a hablar de la obra de Lavinia Fontana, El retrato de Bianca degli Utili Marcelli y sus hijos, de 1605, para comentar sobre los cambios en la concepción de la niñez que se habían dado en el Renacimiento y en el Barroco, y cómo las imágenes participaban activamente de estos cambios. Lavinia Fontana nació en la ciudad de Bolonia en 1552. Bolonia fue la ciudad que albergó la primera universidad pública de Italia, fundada en el 1088, y además un lugar con una gran tradición pictórica, ya que en el 1582 Ludovico Carracci, junto a sus primos Agostino y Aníbal, fundaron la Academia del Naturale, que pretendía renovar el arte del momento, predominantemente manierista. Además, Bolonia era por entonces una ciudad con una pujante burguesía que ejercía un activo mecenazgo artístico, todo lo cual creó un ambiente cultural de gran nivel y la convirtió en un centro destacado del humanismo. La historia de Lavinia comienza con el trabajo de su padre, Próspero, que también era pintor. Lavinia fue su única hija y este hecho, quizás, fue el desencadenante para que Próspero fomente su formación artística, algo frecuentemente reservado a hijos varones. Otras mujeres artistas de renombre en Bolonia fueron Propercia de Rossi y Catalina Vigri. Entendiendo todas las condiciones que se tienen que dar en aquella época para que una mujer pueda pintar, hablemos brevemente sobre su obra. Ella se destacó principalmente con el género del retrato, pero también fue la primera artista mujer en realizar composiciones de tema mitológico, donde, además de desarrollar su capacidad de invención, tuvo que adentrarse en la representación del desnudo, un terreno hasta entonces vetado a las artistas mujeres. Pero, como decía, los retratos fueron la principal ocupación de Lavinia, género en el que se destacó por la variedad de tipologías utilizadas. Fue, sin duda, la pintora preferida de las damas, cuyas pretensiones de mundanidad y sofisticado lujo quedaron bien reflejadas en sus obras. Lavinia desplegó todas sus habilidades para visualizar la opulencia de la indumentaria, los variados textiles, las numerosas joyas o la fina elaboración de los encajes, además de los inevitables perritos falderos. Como dijimos al comienzo del video, en las obras de Lavinia se plasman algunos cambios sociales que habían comenzado en el Renacimiento. Se afianzaba la costumbre de solicitar también los retratos de los hijos en las composiciones religiosas destinadas a capillas privadas, representados junto al padre o la madre o formando parte del grupo familiar. Los hijos e hijas de las familias recién comenzaron a ser parte de los retratos grupales en el siglo XIV, y es un cambio notable teniendo en cuenta que se trataba de un mundo pletórico de partos complejos y mortalidad infantil muy elevada. Entonces, cabe preguntar cuál fue el hecho que llevó a que, para el siglo XVI, ya sea una costumbre arraigada el hecho de buscar conservar, gracias al artista, el aspecto fugaz de la infancia. Este nuevo sentimiento de la infancia, es decir, nuestro modo actual de vincularnos afectivamente con la infancia, se presenta como un síntoma de una profunda transformación de las creencias y de las estructuras mentales de la conciencia de la vida y del cuerpo en Occidente. Antes de este cambio, cada individuo describió un arco de vida según la duración de su existencia. Salía de la tierra por la concepción y volvía a ella por la muerte. Tras estas creencias y comportamientos, se evidencia la estructura circular de un ciclo vital y se traduce en la idea de una gran familia de vivos y muertos. En esta concepción de la vida y del cuerpo, al niño se le consideraba un vástago del tronco comunitario, parte del cuerpo colectivo que, mediante la superposición de generaciones, excedía el tiempo y por consiguiente pertenecía al linaje al menos tanto como sus padres. Desde finales del siglo XIV, a la conciencia de este ciclo vital circular se le sucede gradualmente una conciencia más lineal y segmentada de la existencia. En la ciudad del Renacimiento, la relación íntima con la tierra madre tiende a desaparecer. La percepción de la sucesión de las estaciones se pierde. En consecuencia, la referencia a los antepasados se debilita. En la ciudad hay cada vez menos sitio y tiempo para dedicarles. La reducción a la familia nuclear implica el acondicionamiento también de un espacio doméstico más íntimo.
Las ciudades italianas iniciaron una evolución en este sentido ya en el siglo XIV y XV, seguidas por Inglaterra, Flandes y Francia en el siglo XVI. En este contexto, el individuo comienza a tener valor por sí mismo, y la sombra del grupo familiar, del parentesco, ya no borra la personalidad. En los medios acomodados de las ciudades aparecen indicios de una creciente importancia a la individualidad, y eso se traduce en una nueva relación con el niño, en nuevas muestras de afectividad y en esta voluntad de preservar no solo su imagen, sino también algunos aspectos de su personalidad. Así lo vemos reflejado en esta obra de Lavinia. El retrato de Bianca y sus hijos, directo e íntimo, fue pintado en Roma a principios del siglo XVII y coincide con esta tendencia a querer conservar el aspecto y algunas particularidades de la personalidad de los niños y de las niñas. Bianca era esposa del noble Pierino Maselli y aquí se encuentra con 6 de sus hijos, proporcionando una inestimable idea de la moda de la época. La inscripción a lo largo del borde superior del lienzo identifica a los niños como la familia Maselli. Bianca estuvo embarazada gran parte de su vida y falleció en septiembre de 1605 con 37 años, después de dar a luz a su 19º hijo. Compositivamente, la figura de la madre divide a sus hijos en 2 grupos. Los 3 de la izquierda, 2 varones y una niña, miran directamente al espectador en una actitud tranquila. Por el contrario, los 3 niños de la derecha se muestran algo más juguetones y animados, y 2 de ellos se miran uno al otro, creando así una atmósfera más espontánea. Esta diferencia entre los grupos se refuerza por sus miradas. El grupo de la izquierda es mucho más formal y parece estar posando. En cambio, los de la derecha parecen haber sido sorprendidos por la mirada del espectador. Una característica de esta obra y del trabajo de Lavinia es la atención al detalle, notable sobre todo en los peinados, en las telas y en las joyas. Los 5 varones usan trajes realizados con el mismo material, mientras que la madre y la hija usan vestidos más elaborados y se destacan del conjunto por la elaborada joyería de los pendientes de oro y de las perlas alrededor de sus cuellos. A pesar de la elegancia y del entorno formal, el retrato transmite la simpatía y el cariño del contexto familiar en el que se muestran. Como es costumbre de los niños pequeños, casi todos aparecen ocupados en objetos. El varón de arriba a la izquierda se muestra con un colorido pájaro atado a una pequeña cadena. Su hermano, que se halla un poco más abajo, sostiene un recipiente con fruta. En su mano derecha, Virginia toma el índice de su madre y con su mano izquierda juguetea tiernamente con la pata del perrito, que se sentó cómodamente en el brazo de Bianca, subrayando su lealtad como esposa. A la derecha, si bien no se pueden ver las manos de uno de los niños, el movimiento de su cuerpo sugiere que detrás de la espalda de su madre, sus manos no están quietas. De sus 2 hermanos, el primero tiene una pluma y un tintero, y el segundo un medallón con la figura de un caballero, objetos que probablemente estén aludiendo a sus futuras profesiones. A pesar de que Bianca se muestra aquí con 6 de sus hijos, hay una especial atención a su hija, Virginia. Ella es la única a quien Bianca está abrazando y también la única que tiene su nombre escrito encima de su cabeza. Esto puede ser porque el retrato haya sido pintado específicamente para ella o en su honor. Además, cabe aclarar que si bien los hijos varones de la familia garantizaban la continuidad del linaje, las hijas eran prendas de alianzas y negociaciones entre las grandes familias, por eso se las valoraba. La idea de que la hija ocupaba un lugar destacado dentro de la trama familiar y social es apoyada por el hecho de que sabemos que la pintura ha permanecido en la familia de sus sucesores inmediatos. Virginia se casó con Fausto Bartoli y una de sus 3 hijas, María Felice, se casó con el hijo de la familia Marchetti, con sede en Roma, donde la pintura permanece hasta hoy día.